Hermanos, buenos días. ¿Cómo está la iglesia del Señor esta mañana? ¿Bendecida? Amén. Voy a invitarlo a que busque en su Biblia Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y mientras usted busca el texto bíblico, voy a agradecerle que esté de pie para que leamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Bueno, mientras que usted busca, recordarles o informarles a los hermanos que se van a bautizar. Este miércoles tenemos clase de bautismo a las 6:30 de la tarde. Usted que se inscribió o quiere bautizarse, clase de bautismo este miércoles a las 6:30, indispensable para poderse bautizar. Ahora sí, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar. Dios, qué bendición podernos reunir, Señor. Qué bendición poder estar delante de tu presencia, Señor. Saber que tú has destinado un lugar donde nos podemos congregar. Saber que somos tu iglesia, Señor. Y qué bueno saber que a través de la enseñanza de tu palabra nos estás edificando. Señor, nos estás equipando, porque estás pensando en hacer cosas grandes, porque estás pensando en hacer cosas maravillosas con nosotros, bendito Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, dígale: Señor, ábreme el entendimiento en esta mañana para comprender la palabra, Señor, para comprenderla con claridad, bendito Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, interviene, Señor Dios, y glorifícate, porque tú eres Dios grande y bueno, porque tú eres Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Recuerde que venimos con una temática acerca de los dones espirituales. Y estamos hablando específicamente de los dones de manifestación, y ya hemos avanzado en este estudio. Hemos hablado del don de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de la fe, don de milagros, de sanidades, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar del don de lenguas y de interpretación de lenguas.
si por alguna razón usted no pudo estar la semana pasada, en la página de Facebook usted puede escuchar el mensaje. Muy importante entender y saber cómo opera el don de discernimiento de espíritus. ¿Sabe por qué? Porque a través de ese don usted se da cuenta si es Dios quien le habla, si es un espíritu inmundo o simplemente si es el ser humano el que le está hablando. Y miramos los casos del propio Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, cómo ellos pudieron discernir diferentes situaciones en su vida. En esta mañana entonces, como lo dije, vamos a hablar de el don de lenguas o diversos géneros de lenguas. Este don ha sido muy controvertido desde su origen, desde el momento en que hubo la manifestación del Espíritu Santo. Ha habido mucha controversia con él, más que todo porque muchos no le encuentran sentido a hablar en un lenguaje que no podemos entender. Otros dicen que para ser bautizados en el Espíritu Santo se debe hablar en lenguas, y eso es totalmente falso. Pero es la controversia que ha habido a través de este don. Ahora, ¿qué es el don de lenguas? Vamos a definir el don como tal. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar otro idioma o lengua sin ningún conocimiento previo del mismo. Este don puede operar tanto para lenguas humanas o angelicales. Podemos hablar lenguas humanas o lenguas angelicales. El pasaje que acabamos de leer, ¿cuáles lenguas se manifestaron allí? ¿Humanas o angelicales? Humanas, porque los que habían allí podían entender esas lenguas, ¿cierto? El idioma que ellos normalmente hablaban en otras naciones. Pero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, dice que si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada sirve. O sea, él está reconociendo, y es importante en el contexto que lo hace, porque él empieza a hablar de los dones espirituales a partir del capítulo 12 y dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, y menciona cada uno de ellos y habla del don de lenguas. Y antes de hablar del don de lenguas, en el capítulo 13, el apóstol muestra el camino más excelente. Y el camino más excelente, como lo expliqué acá, es el amor. El amor está por encima de cualquier don, está por encima de cualquier ministerio. De hecho, el amor debe ser un elemento fundamental para operar en los dones. Se debe hacer con amor. Y en medio de ese contexto, él nos da toda una disertación, una enseñanza del amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y ahí es donde él menciona que hay unas lenguas angelicales. Ahora, vamos a mirar algunas situaciones que se dieron con el don de lenguas. Recuerde que es diversos géneros de lenguas. No es solamente hablar una lengua. Dios normalmente nos da varios tipos de lenguas, varios géneros de lenguas, ¿sí?, en los cuales podemos hablar. Ahora, esto hacía parte de la promesa que Dios había dado a nosotros, a los que creemos en este tiempo. Y cuando vino la manifestación y el cumplimiento de la promesa para los apóstoles, dice que ellos estaban unánimes juntos el día de Pentecostés, y vino un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice allí: se les aparecieron lenguas, literalmente lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ojo, según el Espíritu les daba que hablar. Mire, yo en mi experiencia como pastor he visto muchas cosas, y una de las cosas que alguna vez vi
es que alguien intentaba enseñarle a otros a hablar en lenguas. Y le decía, mira, tú primero, esto es como cuando aprendiste a hablar en español, ¿sí? Aprendiste una vocal, luego una sílaba, luego una palabra y luego vas a empezar a hablar. Hermano, no. Hablar en lenguas o género de lenguas por el Espíritu es algo sobrenatural. Sobrenatural. Eso te va a pasar en tu casa, en cualquier momento, orando y a veces ni siquiera orando. O cuando estás dormido o cuando estamos en la iglesia, ¿sí? Si anhelas ese don y lo pides. Pero no tenemos que empezar a inventarnos cosas y a forzar cosas para que sucedan. Entonces dice acá que era conforme el Espíritu, en el versículo 4, les daba que hablasen. Y encontramos que allí había en Jerusalén, recuerde que era la fiesta de Pentecostés, ¿sí? 50 días después de la Pascua, ahí estaban, venían judíos de muchos lugares, venía gente a Jerusalén de muchas naciones, y ahí estaban los discípulos y vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino en silencio. ¿Vino en silencio? No. El Espíritu Santo vino con gran estruendo. O sea, eso fue notorio. Es como si hubiera caído una bomba en Jerusalén y eso fue notorio y la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Y era la venida del Espíritu y dice que llenó la casa donde ellos estaban y llenó a ellos que estaban allí. Y una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu es que empezaron a hablar en lenguas. Ellos nunca habían estudiado estos idiomas que están mencionados aquí. Pero como habían personas que venían de esas naciones, de esos lugares, reconocieron el lenguaje y dijeron, ¿qué es esto tan extraño? ¿Cómo esta gente está hablando de esta manera? ¿Cómo estos galileos, cierto? Que Galilea era una región muy despreciada, están hablando en nuestro lenguaje. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque el Espíritu Santo era el que impartió esas lenguas sobre ellos. Ahora, miren el versículo 11 lo que dice. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sabe qué hacían? Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios en otras lenguas. Glorificaban a Dios en un idioma que ellos no habían aprendido. Y ese es el milagro, eso es maravilloso. Sí, alguien dijo alguna vez que esto tiene que ver y está relacionado en que de todas las naciones vendrán delante del trono del Señor para adorarle a Él, de toda lengua, tribu y nación. Pues aquí hay una muestra que de muchas naciones vinieron y estaban allí los discípulos que eran 120 los que habían en el aposento alto y empezaron a adorar, a magnificar, a exaltar a Dios. Y note, y estaban todos atónitos y perplejos. O sea, unos frente a la manifestación de las lenguas estaban maravillados, diciendo, ¿qué es esto de hablar en lenguas? ¿Qué es esto que esta gente puede hacer? Dice el texto, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaron, se reían, estaban llenos y decían, esta gente está borracha. Y ellos sí estaban borrachos, estaban embriagados en el espíritu. ¿Sabe que yo tuve la experiencia de los casos que más recuerdo en un encuentro? Un hombre muy intelectual, él era incluso un profesor de filosofía, y el hombre muy intelectual, cuando fue llevado a un encuentro, él no creía. Y él decía que nosotros los cristianos éramos unos payasos, que éramos unos payasos. Y cuando en momentos donde hubo las ministraciones, la oración por los hermanos, muchos caían y eran liberados de ataduras, otros eran sanados y otros empezaron a hablar en lenguas.
Y él lo miraba así y decía, son payasos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Salió del encuentro, se fue a su casa y estando dormido, el Señor lo ministró, fue lleno del Espíritu, dormido, y se despertó hablando en lenguas. Porque así es Dios. Conozco a alguien que ¿sabe cómo habló en lenguas? Estaba tomando chocolate. Estaban en una vigilia y hubo un receso en esa vigilia y ellos estaban tomándose un chocolate con galleta. Pues tan poquito, ¿sí o no? Que fuera con queso. Y de repente empezó a hablar en lenguas y estaba aún muy recién convertido. O sea, lo que quiero decirte es que el Espíritu reparte como Él quiere. Ahora, ¿cuántos aquí somos padres? Levante la mano. Esta mañana no lo dije. Mira, los dones no son solo para los adultos. Los dones son también para los niños. Mire, cuando este jovencito, mi hijo, tenía 8 años, él empezó a orarle al Señor. Y le decía a Dios, yo quiero que me llenes con tu espíritu. Yo quiero hablar en lenguas. Y escuchaba a la mamá y a mí hablar en lenguas. Y él tenía ese anhelo. Y recuerdo que tuvimos una convención en Medellín, donde estuvo la pastora Susan Combs, que todos conocemos. Y estábamos en la oficina y le dijimos a la pastora, él está orándole al Señor porque él quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y ella empezó a contarnos algunas historias de niños que ella ha visto y que Dios la ha usado. Como niños, ha visto niños profetizar, ha visto niños hablando en lenguas, o sea, una cantidad de cosas. Y traigo esto a colación porque a veces nosotros pensamos, no, está muy pequeño, ese niño, pues ¿qué lo va a llenar el Señor? ¿Sabe que hay algo curioso en la Escritura? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, ¿dónde? En el vientre de su madre. Impresionante lo que Dios hace. Dios no tiene limitaciones. Entonces no pensemos, no, ese niño Dios que lo va a llenar, Dios que va a obrar, Dios que va a hacer. Yo quiero decirle algo, cada vida que está pisando esta tierra tiene un propósito de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que discernir. Y recuerdo que la pastora ese día oró por él y ese día fue lleno del Espíritu y empezó a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué hace el terrible? Muchas veces cuando estaba en exámenes, en el colegio, evaluaciones, en pleno examen está orándole al Señor en lenguas, pidiéndole al Espíritu Santo que le recuerde, que le ayude. Hermanos, ahorita voy a hablarles un poquito de la aplicación, porque ha sido un don por algunos muy menospreciado, ha sido muy controversial, se ha usado mal también, entonces ha producido el rechazo de muchos. Cuando veo este pasaje dice que unos estaban maravillados y perplejos, pero que otros se burlaban. Claro, no entendían y decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y ahí vemos como Pedro, porque no voy a leer el texto, pero Pedro da su primer sermón después de ser lleno del Espíritu. Y el Pedro que negó a Cristo, el Pedro temeroso, el Pedro que era explosivo en su manera de actuar, sanguíneo, vemos a un Pedro que se levanta delante de los que crucificaron a Jesús y les da tremendo sermón porque está lleno del poder de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Y cuando termina de predicar, algunos quieren conocer más de Dios. Y ese día se bautizaron 4,000 personas creyeron. Imagínate el poder con que Pedro estaba predicando, el poder del Espíritu. Por eso, hermanos, no podemos contristar al Espíritu, no podemos dejar al Espíritu Santo de lado en nuestras vidas, no podemos hacer tal cosa. Ahora, ya que vemos cómo fue la primera manifestación del Espíritu Santo, hay otras en el libro de Hechos, pero quiero que vaya conmigo
al primer libro de Corintios, la primera carta, en el capítulo 14, versículo 1. Y uno podría decir, ¿para qué hablar en lenguas si yo no entiendo? Y si los que están a mi lado no entienden. Mire lo que dice el texto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Miremos algunas cosas importantes frente a este don. Primero, recordar que se debe usar, al igual que todos los dones, en un contexto de amor. Por eso el apóstol Pablo nos está enseñando que hay un camino más excelente y que debemos seguir el amor y procurar los dones espirituales. Ojo, el apóstol dice, debemos procurar los dones, debemos pedirlos al Señor, debemos clamar a Dios para que nos conceda los dones. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y como les he dicho antes, se han levantado algunas corrientes teológicas que dicen que los dones eran para los tiempos del Señor. Pero yo hoy todavía veo a Dios haciendo milagros, sanidades, usando personas en profecía. Yo veo las manifestaciones del Espíritu y de los dones del Espíritu. O sea, si usted alguna vez escuchó de alguien esto, o alguna vez quiso apagar en usted los dones que Dios le ha puesto, es tiempo de creer, es tiempo de levantarse, es tiempo de permitir que Dios te use de acuerdo a los dones que Él te ha dado. Por eso nos hemos tomado el tiempo de enseñar cada uno de ellos, y aunque hay algunos que son muy delicados, hermano, no podemos dejar de usarlos. Debemos hacerlo con sabiduría. Ahora, dice acá que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, ¿para qué yo hablo en lenguas si nadie me entiende? Y eso es lo que algunos dicen, ¿para qué hablar en lenguas? Si yo no entiendo, si nadie me entiende, ¿para qué yo voy a hablar en lenguas? Eso no tiene sentido. Y ese es el problema cuando nosotros vemos a Dios y vemos la Biblia desde la razón. Desde la lógica. Vamos a ver qué sentido, para qué utilidad tiene el hablar en lenguas. Ojo, primero dice, porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios. O sea, está hablando directamente con Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué no entiendo en muchas ocasiones? Porque estoy hablando misterios, cosas secretas, cosas ocultas, cosas, como dijo el apóstol, un lenguaje de cosas que no puedo explicar por la razón. Estoy hablando con Dios. Entonces, por eso la mayoría, y voy a hablar de la mayoría, no entendemos lo que otro habla en lenguas. Porque para entenderlo se requiere recibir otro don que se llama el don de interpretación de lenguas, que es el que voy a mencionar un poco más adelante. Ahora, dice acá la palabra del Señor en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica.
pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué hablo en lenguas? Número uno, porque estoy hablando misterios con Dios, en la intimidad con Él. Número dos, porque cuando yo hablo en lenguas, yo estoy siendo edificado. Me edifico a mí mismo. Y en tercer lugar, porque cuando hablo con Dios, estoy hablando por el Espíritu. El texto lo dice en el versículo 2. Aunque por el Espíritu habla misterios. Estoy hablando por el Espíritu. Y es importante esto. ¿Cuántos quieren el don de lenguas? Bueno, la mitad. ¿Cuántos quieren el don de interpretación de lenguas? La mayoría. Claro, porque queremos entender. Y eso es natural. Queremos entender. Entonces, cuando decimos que hablo misterios con Dios y que soy edificado, escúchame. Muchas cosas no se entienden de la Biblia, se entienden por la lógica, ni por la razón. Hay cosas, luchas que yo tengo, debilidades, que para salir de ellas necesito entender una verdad de Dios. Y para entenderla, Dios va a usar el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, va a usar este don cuando estoy orando y hablando con Dios. A través de ese don, Dios me está ayudando a entender. Algunos dirán, entonces los que no hablamos en lengua, Dios no nos ayuda a entender. Sí te ayuda a entender, pero el que tiene el don, tiene una ventaja de entender con mayor claridad. Voy a ponerle un ejemplo. Usted tiene el don de sanidades. Yo no tengo el don de sanidad. Usted ora por los enfermos y se sana. Yo oro por los enfermos y se mueren. No. Yo oro por los enfermos y puede que algunos se sanen, porque tengo el Espíritu. Pero el que opera en el don como tal tiene una ventaja, porque fluye en el don, igual que el que tiene el don de profecía, fluye en el don. Entonces, si tienes el don de lenguas, ese don te da una habilidad de hablar con Dios, de hablar en secreto, de hablar misterios y de entender cosas que a través del Espíritu Dios te ayuda a comprenderlas. Esa es la importancia de este don. Y por eso algunos no le dan mucha relevancia. Ahora, vamos a mirar la necesidad de usar bien este don. Vaya, ahí mismo en 1 Corintios, todo el capítulo 14 habla del don de lenguas. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Corinto había un problema. Había una competencia y había un desorden. Imagínese que usted entró a este lugar, a este templo, y había una cantidad de hermanos que alguien no lo saluda a usted, hermano, Dios lo bendiga, sino que alguien lo saluda, Rabashiri Kanda Lavasai. O sea, eso estaba pasando. Había un desorden allí en la iglesia de Corinto, porque muchos hablaban en lenguas, pero pocos o nadie interpretaba. ¿Por qué hacían eso? Porque querían mostrarse más espirituales. Porque querían mostrarse más importantes. Porque decían, yo hablo en lenguas más que usted. Usted habla solo una lengua y yo hablo 10. Y se generó una competencia. Entonces el apóstol Pablo le va a poner un orden a esto. En el capítulo, ahí mismo, 14, versículo 39 dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. El problema no es decirle a la gente, no hablen lenguas. Como algunos que dicen, yo aquí no permito profecía. Pero entonces no permite lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Yo no permito aquí hablar en lenguas. Pues no quiere las manifestaciones del Espíritu. ¿Cómo detener eso? No, lo que el apóstol le está diciendo es, aunque sea controversial, aunque haya problemas, ustedes deben procurar primero profetizar. Pero no impidan a las personas hablar en lenguas. Pero note lo que dice: pero hagas todo decentemente y con orden. Queremos que la gente hable en lenguas, que la gente profetice.
pero en orden. Porque si todos empezamos a hablar en lenguas, ¿quién es edificar? Si todos hablamos aquí un lenguaje extraño, imagínate que yo trajera a alguien aquí, a este lugar, que hable en mandarín. Yo creo que aquí o nadie o pocos entienden mandarín. Y él se tira 45 o 50 minutos predicando en mandarín. Quedamos chinos todos, hermano. No entendimos nada. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Es mejor que alguien se hubiese parado, hubiera enseñado 5 o 10 minutos con claridad, la iglesia es edificada, pero todos hablando en lenguas, todos, hermano, ahí la iglesia no está siendo edificada, está siendo confundida. Por eso dice, hágase todo con decencia y con orden. ¿Por qué entonces no impedimos hablar en lenguas? Porque es un don del Espíritu Santo dado por Dios para edificar al creyente. No podemos parar lo que el Espíritu quiere hacer. Ahora, si hay un intérprete, pues sería lo mejor. ¿Qué nos permite el hablar en lenguas? Ya dijimos, hablar misterios con Dios, ser edificados, hablar Espíritu. Pero hablar por el Espíritu no es solo hablar en lenguas, porque el que profetiza también habla por el Espíritu. El que da una palabra de ciencia también habla por el Espíritu. El que da una palabra de sabiduría también habla por el Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. El orar en lenguas me permite orar con eficacia por personas que yo no sé cómo orar por ellas. A veces hay gente que se nos acerca o estamos en una reunión y alguien nos dice, hermano, ore por mí. Y algunos sí nos dicen por qué orar. Y otros nos dicen, no, ore por lo que el Señor le ponga. Y sabe que eso es muy espiritual. Porque vamos a ver que a veces no sabemos orar, no sabemos pedir. Dice acá en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces, le voy a poner un ejemplo sencillo. A veces yo estoy pidiendo que Dios me provea para el almuerzo, pero Dios quiere traerme la provisión para siempre. A veces yo estoy pidiendo por la sanidad de un familiar, pero Dios primero quiere salvarlo, liberarlo de la condenación eterna. Y nosotros oramos por la sanidad, y nosotros oramos para que Dios traiga la provisión para el almuerzo, pero Él quiere proveerte un empleo, darte creatividad para emprender algo. Él quiere que veas el sustento de Él todos los días de tu vida. Entonces a veces vivimos luchas nosotros, situaciones que pueden ser naturales como una enfermedad o situaciones en nuestro hogar, pero a veces son espirituales y tenemos que discernir. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que yo estoy viviendo. El Espíritu Santo sí sabe las debilidades que yo tengo, las luchas que yo tengo, las necesidades que yo tengo. Por eso dice el texto bíblico claramente que Él nos ayuda. Imagínate esto, el mismo Dios ayudándonos. En el griego esto es parakletos, el ayudador. Él es el ayudador. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos. Y yo pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? En cada uno de nosotros. ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo? Amén. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ojo con lo que le estoy diciendo. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad.
tengo un problema. Mire, voy a contarles un testimonio, lo conté en el primer culto. Alguna vez salía con mi esposa de la iglesia, íbamos en el carro, habíamos hecho una actividad evangelística y cuando íbamos para la casa, dos hombres nos siguieron en una moto. Y mi esposa, que tiene un ojo de águila, me va diciendo la argolla. Y yo de inmediato me quité la argolla, se la entregué a ella, porque ya nos había pasado un fiasco y yo llevaba el vidrio, lo había bajado. Y nos fuimos rumbo a la casa. Y cuando íbamos llegando a un semáforo, tuvimos que parar. Se nos acercaron dos tipos en una moto, estaban armados. Y me miraron y me dijeron, entrégame la argolla. Y mi esposa lo miró y yo lo miré. Y ella empezó a hablar en lenguas, yo empecé a hablar en lenguas y otros que venían atrás también. ¿Sabe qué hicieron? Huyeron. Y como lo decía esta mañana, yo no sé si la gente pensó que estábamos locos. No, era porque el Espíritu Santo trajo temor sobre sus vidas. Hermanos, alguna vez estaba haciendo una liberación también y llevamos buen tiempo orando por esa persona y hay un momento en que el Espíritu me guía a orar en lenguas y empecé a orar en lenguas y de inmediato el Señor liberó a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que dice acá. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu que está en nosotros, Él sí sabe cómo interceder, Él sí sabe cómo orar. Todos creo que aquí hemos tenido la experiencia, en algún momento sentimos la inquietud por alguien que puede estar en peligro y el Señor nos pone a orar por esa persona. Ese es el Espíritu que nos inquietó para interceder por esa vida. Entonces dice acá que no sabemos orar, que no sabemos pedir como conviene. Entonces esta mañana les doy una clave. ¿Quiere orar como conviene? Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe. No nos levantemos como siempre solemos por la mañana, leemos la palabra y voy a orar y oramos. No, dígale al Espíritu Santo, guíame a orar hoy como tú quieres, por quién quiere que ore, por qué cosas quiere que ore. Y Él te va a guiar. ¿Sabes por qué? Porque el que vive en nosotros y el que lo sabe todo, Él nos va a guiar a orar como conviene, como debemos orar. Ahora, pastor, ¿por qué estás leyendo esto y qué tiene que ver esto con las lenguas? Porque el texto dice que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay tres posibles interpretaciones para este texto. Primera interpretación es que el Espíritu que habita en nosotros, ¿sí?, Él intercede en silencio. Él sabe lo que vamos a enfrentar, Él sabe nuestra debilidad, Él sabe nuestra lucha y Él intercede en silencio. Y está ahí clamando por cada uno de nosotros. La segunda interpretación es que el Espíritu, como lo dije ahora, nos guía a orar, nos inquieta a orar. Créame que el enemigo no lo va a despertar a orar. Créame que el enemigo no lo va a inquietar a usted para orar. No. Es ser guiado por el Espíritu. Y voy a explicar lo que es orar en el Espíritu. Vaya conmigo ahí mismo a Romanos capítulo 8 versículo 14. Pregunto, ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Seguro? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para que el Señor venga hoy? Jesús dijo hace 2000 años, vengo pronto. Está que viene. Está que viene el Señor. Entonces, mire Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Entonces somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo no entiendo por qué a veces hay tantos cristianos confundidos para tomar decisiones en su vida.
Cuando tenemos la palabra, cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, pregúntele al Espíritu Santo. Pregúntele qué hacer frente a una decisión. Pregúntele cómo orar por una persona o por usted mismo o por sus hijos. Porque a veces nosotros no sabemos, como dice el texto, cómo orar. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad. Siempre, siempre nos guía a la verdad. Entonces lo que yo debo hacer es ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A veces nosotros tenemos que aprender lecciones. ¿Sabes que alguna vez tuve un accidente en un carro por no hacerle caso al Espíritu Santo? Salí de mi casa, de la iglesia, de una reunión, iba rápido a mi casa porque quería ver un partido de fútbol. Y cuando salí de la iglesia hay dos rutas, realmente hay tres rutas para llegar allá. Y el Espíritu Santo, yo dije, me voy por la regional, que es la más rápida. Me voy rapidito, en 10 minutos estoy en la casa. No me voy por la autopista. Y yo escuché una voz que me dijo, no te vayas por la regional. Así como usted está escuchando lo que le digo. Y yo no. Yo voy, yo quiero ir a ver el partido. Y me fui, y cuando salía de la regional a buscar el barrio donde nosotros vivíamos, venía una pareja en una moto y me dieron de frente. No se mataron por la misericordia de Dios porque venían hasta borrachos. El carro quedó vuelto nada. Me tocó gastarme 6 millones de pesos en el arreglo. Y casi... yo estaba asustado porque pensé que esos muchachos se habían matado. ¿Qué quiso el Espíritu Santo hacer ese día en mi vida? Él nos guía a la verdad. Hermano, esto no es misticismo. Él a veces nos dice, no vayas allá, no te vayas por ese lado, ten cuidado de esto, levántate a orar, no veas ese contenido. Esa es la hermosura del Espíritu. Esa es la hermosura de Dios viviendo aquí en cada uno de nosotros. Por eso los dones no son más grandes que el Espíritu. No podemos darle más relevancia a los dones que a aquel que entrega los dones. Por eso son para glorificarlo a Él. Ahora, como yo soy guiado por el Espíritu, puedo orar en el Espíritu. Puedo orar conforme a la voluntad de Dios. Él me dice por qué orar. Normalmente usa la palabra, la Biblia, para orar conforme a su voluntad. Y es lo que debemos saber. Ahora, también se dice que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y vamos a mirar el texto en 1 Corintios 14, versículo 26. Perdón que me embolató el texto, hermanos. Dice en 1 Corintios... Bueno, voy a orar primero, voy a leer primero en el versículo 14. 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ojo lo que le estoy diciendo, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este contexto bíblico, orar con el espíritu o en el espíritu es orar en lenguas, porque Pablo está hablando de las lenguas. Y Pablo está diciendo que yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto. En el sentido de que yo no sé lo que estoy orando, pero estoy hablando misterios con Dios, estoy hablando con Él y Él está edificando mi vida. Ahora Él dice, ¿qué pues?
oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Sabe una cosa? Orar en el espíritu es orar de las dos maneras, en lenguas y guiado por el Espíritu Santo. Entonces los que oramos en lenguas tenemos una facultad de hablar esos misterios con Dios. Tranquilo, que si usted no habla en lenguas, Dios le va a hablar por la palabra, así como a mí. Solo que Dios me va a llevar a entender cosas por el hecho de orar en lenguas que normalmente no entiendo cuando oro de una manera normal. No me hace eso más espiritual, no me hace más inteligente, no me hace mejor que usted, no. Recuerde que el Espíritu reparte como Él quiere. Él quiso dármelas a mí por gracia. Créame que cuando recibí el don de lenguas, oré, ayuné algún tiempo, me sentía mal, estaba frustrado, tenía rabia, hasta que un día, de una manera que no lo esperaba, orando por alguien, empecé a orar en lenguas. Pero hermano, no quiero que se frustre. Le estoy hablando del don porque es un don del Espíritu. Le estoy hablando de un don porque usted lo puede pedir y Dios en su gracia se lo puede dar. Pero por favor, no crea esto. No crea que por no hablar en lenguas usted no es lleno del Espíritu. Quizás usted tiene otros dones. El hecho de que usted viva una vida santa, de integridad y del temor de Dios, para mí, esa es una persona llena del Espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado para no entrar en condenación, en frustración con esto. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 18. Vaya conmigo, por favor. Animando a la iglesia de Éfeso, después de enseñarles a usar la armadura de Dios, les dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Créame que no todos los creyentes en Éfeso hablaban en lenguas, pero Pablo los manda a orar en el Espíritu. Y les está diciendo: oren en el Espíritu, pidan la dirección, la guianza del Espíritu, déjense usar por el Señor. ¿Cuántos aquí tenemos el Espíritu de Dios? Entonces usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo que debemos hacer es permitir que Él nos guíe, permitir que Él nos lleve, escuchar su voz. Cuanto nos dice: no te vayas por la regional, no te vayas por allá, que estás en peligro. Quería librarme de un accidente, quería librarme de algo terrible, pero no. Ese día, por mi afán, por mi premura, por mi deseo de hacer algo más, no escuché, no obedecí, porque eso es otra cosa. Y voy a hacer una pregunta: ¿cuántos aquí quieren que Dios les hable todos los días? Dios habla todos los días, no, por la palabra. Pero ¿para qué queremos que Dios nos hable? ¿Para estar informados o para obedecer? Para obedecer. Entonces, note la diversidad, la multiforme gracia de Dios en la operación de los dones. Quiero terminar la explicación de este don con lo siguiente. Vaya a 1 Corintios ahí, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, tiene un cántico, tiene doctrina, o sea, tiene algo que enseñarle a otro, tiene lengua, ¿sí? Una palabra, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, o sea, todo al mismo tiempo. Habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Si no hay intérprete, ¿qué debemos hacer? Callar en la iglesia.
y hable para sí mismo y para Dios. Mire, a veces nosotros los pastores, los predicadores, los líderes, cogemos ciertas manías frente a cosas. Y algunos a veces están predicando y empiezan a hablar en lenguas en medio de la predicación y siguen predicando. Algunos lo hacen porque quieren mostrar que tienen la unción, porque quieren mostrarse más espirituales. Pero lo que Pablo está diciendo es, si no tienes interpretación de la lengua, cállate. Porque no va a edificar. Porque no va a ayudar a la iglesia. Y a veces encontramos esto. Yo fui criado en un ambiente donde estábamos orando y el pastor nos decía, oren en lengua, los que oren en lengua. Y orábamos en lenguas. Pero el verdadero uso de las lenguas es, si hay intérprete entre nosotros, hable en lenguas. Si no, hable en privado con el Señor. Y Pablo dice, y si hay intérprete, hable uno primero, interpretación, hable otro, interpretación, y luego otro, y haya interpretación. Porque si no, quedamos gringos, hermano. No entendimos nada. Ese es el cuidado que debemos tener. Como ellos tenían una competencia frente a las lenguas, Pablo en el versículo 18 les dice, señores, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso les dice, hermano, no sean niños, no sean inmaduros en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque muchos de los que hablan en lenguas piensan que ellos son más espirituales que otros por el hecho de hablar en lenguas. Y eso no es verdad. Piensan que la unción del Espíritu está en el hablar en lenguas. Y eso no es verdad. Usted fue ungido con el Espíritu Santo el día que usted creyó en Jesucristo. De inmediato. Entonces, a veces nos hablan de una cantidad de cosas. Hay predicadores que nos enseñan de tal manera que nos hacen sentir tan poca cosa. Porque yo nunca podré estar en ese nivel. Mírelo, profetiza, habla en lenguas, interpreta, predica, hasta canta en la alabanza, hermano, ¿no? Y yo no hago nada. No. Ojo, todos los que estamos aquí somos necesarios. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que le sobre? ¿Le sobra una oreja? Yo se la corto. ¿O el dedo meñique? ¿Le sobra? Yo lo corto. Todos somos necesarios. Usted tiene unos dones que yo no tengo, o si tiene los mismos, sus dones me edifican a mí, me bendicen a mí. Ese es el sentido. Por eso Pablo dice, hágalo con orden. No quieran mostrarse más espirituales, no quieran sobresalir. Y tampoco en medio de todo eso confundan a las personas. Ahora, miremos en la diapositiva algunos distintivos de las personas que hablamos en lenguas. Hablan en una lengua que ellos nunca han comprendido ni tampoco entienden. Esa es la realidad. Adoran al Señor con palabras desconocidas, demasiado profundas para que la mente humana las comprenda. Siempre y cuando no haya ahí quien interprete. Pero si yo en mi caso no tengo el don de interpretación de lenguas, pero yo estoy orando o adorando en Dios en lenguas, Él está recibiendo mi adoración, Él está recibiendo mi alabanza. Él sí sabe lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hablo por el Espíritu. Por el Espíritu. Por eso esto no se aprende como cuando uno va
O estaba en casa que la mamá le enseñaba las vocales. Eso no se aprende así. Esto es algo sobrenatural. Entienden el valor de este don para edificar a sí mismos y hablan misterios con Dios. Cualidades: sensibles, dados a la oración, atentos y confiados. Advertencias: deberían usar las lenguas a solas con Dios. Por eso le dije, a veces nosotros como predicadores cogemos ciertas manías, pero cuando vamos a la luz de la Escritura, encontramos, usted habla en lenguas, si no interpreta o no hay en su iglesia, en el lugar quien interprete, entonces calle. Ahora, puede darse este caso, y se va a dar en esta iglesia, porque Dios va a manifestar los dones aquí. Se va a dar que en algún momento cualquiera, o yo mismo, empiece a hablar en lenguas, y es porque Dios va a usar a alguien para interpretarlas. Porque no habrá interpretación si nadie habla en lenguas. Entonces tampoco podemos cerrar la brecha y decir, no hablemos en lenguas. No, en algún momento el Espíritu nos va a guiar y el Espíritu va a obrar y va a ministrar para traer una palabra. Ese día no quiso usar al que tiene el don de profecía. No quiso usar al profeta. Ese día quiere usar al hermano que tiene el don de lenguas y al que tiene la interpretación de lenguas. ¿Y sabe Dios para qué hace eso? Para que entendamos que todos somos necesarios. Que aquí nadie es el chacho de la película. Que aquí nadie es el centro. El centro aquí es Jesucristo. Amén. Dice acá, entender que el don no nos hace más espirituales que otros y permitir ser guiados por el Espíritu para el uso del don. Y vamos a terminar mirando el don de interpretación de lenguas, que no hay mucho que decir de él. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para entender e interpretar a quien habla en lenguas de una manera sobrenatural, trayendo un mensaje a la iglesia de una manera clara. No siempre es un mensaje profético. Puede ser un mensaje de consolación, puede ser un mensaje de edificación, de exhortación, ¿cierto? O puede ser un mensaje profético. No siempre es profecía. No siempre que escuchemos un caso como este, alguien habló en lenguas y alguien interpretó, hay una profecía. No siempre. Puede ser una palabra de sabiduría que Dios la está dando a través de las lenguas de esa persona. Ahora, debemos entender entonces que esta persona jamás había estudiado esa lengua. Porque como dije, puede ser una lengua humana o puede ser una lengua angelical. En 1 Corintios 14:5, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Ojo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ojo, la interpretación, las lenguas y su interpretación apuntan a lo mismo que todos los dones: edificar la iglesia, glorificar a Dios, ayudar a la iglesia. Entonces Pablo dice, ¿qué es mejor? ¿Profetizar o hablar en lenguas? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, iglesia? Profetizar, a no ser que yo pueda interpretar las lenguas, que yo entienda y pueda interpretarlas. Hermanos, yo sé, porque la Biblia lo dice, que el Espíritu reparte como Él quiere. Pero también dice que procuremos los dones espirituales, que pidamos los dones. Usted puede pedir al Señor, de acuerdo al llamado que Dios le tiene a usted, que empiece a manifestar los dones. Y voy a tomar un caso mirando un poquito a los músicos. Algunos de ellos dirán, yo con la alabanza, con dirigir la alabanza, yo tengo.
Hermano, imagínate que el hermano Guido que dirige o los que dirigen tuvieran un don profético. ¿Cómo podría fluir él para ministrar a la iglesia, para orar en un momento determinado? No tiene que decir así dice el Señor, sino que tiene una sensibilidad al Espíritu y puede fluir en la alabanza. Y puede en algún momento él decir, bueno, estas son las canciones que tenemos preparadas, pero el Espíritu me está guiando a otra cosa. El Espíritu quiere hacer otra cosa y se sale del formato. Por eso es importante que ellos puedan fluir también en un don profético. Y así es los diferentes ministerios. Ahora, esto no es solo acá dentro de la iglesia. Imagínese usted como docente, los conflictos y las situaciones que usted ve con los muchachos en el colegio, y que en algún momento haya una situación y usted tenga un don de ciencia y usted dice, este muchacho lo que está viviendo es esto, está siendo abusado, se está metiendo en drogas, tiene esto, y usted puede acercarse a él y hablarle una palabra de Dios, darle un consejo. No podemos pensar solo que el don lo vamos a usar cuando entramos aquí a este recinto. No, el don permanece en ti, el don fluye en ti. Y a veces quizás no sabes cómo orar por esos estudiantes para que entiendan. Ora en lenguas, si las tienes. Y Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Entonces, lo que quiero mostrar es que los dones, como dice el texto, son para edificar. Mira, si nosotros tenemos el don de lenguas, pidamos que Dios nos conceda interpretarlas. Que Dios nos conceda esa gracia. Claramente el texto lo dice. Mayor es el que profetiza. No es aquel que dice así dice el Señor. Es aquel que tiene una palabra para enseñar, para exhortar, para animar. O en algún momento también, así dice el Señor. Pero es mejor, la iglesia es más edificada, más bendecida, que alguien se pare y hable un rato en lenguas y uno dice, uy, qué man tan teso, tan espiritual. Pero la iglesia no entendió nada, no aprendió nada. Pero este que habló 5 minutos, la iglesia fue edificada. Dice en el versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ojo, provecho, la palabra clave. Debe haber un provecho. Yo conozco varias personas acá en la iglesia que hablan en lenguas, pero necesitamos personas que sepan interpretar esas lenguas. Y como iglesia necesitamos pedir esos dones. Porque si Dios en este tiempo nos está equipando, nos está enseñando acerca de los dones, es que Dios va a manifestar sus dones en la iglesia. Yo estoy convencido de eso. Así que, hermano, es para provecho. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Es una responsabilidad que tenemos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, para aquellos que dicen que para ser lleno o bautizado en el Espíritu hay que hablar en lenguas, mire lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 12:30. 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pregunto, ¿todos aquí tenemos dones de sanidad? ¿Hablamos todos en lenguas? ¿Interpretamos todos? No. Pablo tiene la respuesta. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, que es el amor.
necesitamos como iglesia fluir en los dones. Y usted y yo necesitamos responsablemente orar y pedir a Dios que los dones empiecen a manifestar. Una vez, escúcheme bien, para que no se incomode, y se lo digo de una vez que los dones empiecen a manifestar, tenemos que seguir una regla. La regla es orden. Que se haga en orden, que se haga con amor, no para condenar, y que se haga con la motivación correcta, no para yo mostrarme más importante o más espiritual, sino para edificar la iglesia y glorificar al Señor. ¿Cuántos quieren recibir los dones del Espíritu Santo? Colóquese de pie, oremos al Señor.